Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte del Salmo 72. Te recuerdo que es un salmo que algunos lo pueden enfocar hacia otra dirección que probablemente se podría entender bajo ese contexto, pero es un salmo que nos habla de una oración de un padre preocupado por su hijo, de un padre preocupado por una nación, de un padre incluso orgulloso y deseoso de que le vaya bien a su hijo y a su nación. Te recuerdo que David es el papá de Salomón y Salomón reinaba en ese tiempo. Y te recuerdo que la base de los salmos, que son oraciones cantadas, a corazones abiertos hacia Dios. Seguramente en estos tiempos y en cualquier tiempo, pero especialmente en tipo de pandemia, de crisis electorales, crisis políticas, crisis económicas, crisis emocionales e incluso espirituales. Tú y yo necesitamos a Dios, necesitamos acercarnos a Dios. La primera parte de este salmo estudiamos y decíamos que el acercarse a Dios, el tener una relación con Él, el platicar con Él, el entablar una relación con Él, abrir nuestro corazón y decirle que lo necesitamos, que dependemos de Él y decirle todo lo que deseamos, ¿sabes? Cambia nuestra circunstancia, cambia nuestra manera de ver la vida y de entender la vida. Es por eso que la recomendación es busca a Dios. Busca a Dios. Tenemos que tener un corazón entendido, un corazón, perdón, anda un zancudo por aquí, un corazón entendido, un corazón que cambie nuestra manera de entender y de vivir la vida con una relación con Dios. Tenemos que buscar a Dios y aplicar lo que pedimos. Tú y yo queremos justicia, queremos bienestar para nuestra familia, para nuestros seres queridos, para nosotros mismos. Bueno, pues tenemos que pensar, pedir a Dios eso y aplicarlo en nuestra vida. Pero también tenemos que buscar una relación con Dios que cambie mi manera de entender y de ver la vida. Esta relación cambia nuestra naturaleza, porque tú y yo, dentro de ti, dentro de mí, habita el bien y el mal, pero la misma naturaleza en la que vivimos nos habla acerca de Dios. ¿Sabes? El que haya un cielo, un sol, una luna, unas estrellas, el que haya el ser humano inclusive, denota la creación de Dios. ¿Sabes? El siguiente mes vamos a estar hablando acerca de la familia, porque la familia es un, una bendición para el ser humano. Es un plan de Dios para manifestar su amor, para reflejar su relación con el ser humano. Y esta es la base de la sociedad, según los sociólogos. ¿Sabes? Pero además tenemos que buscar enseñar a Dios o mostrar a Dios o mostrar nuestra relación con Dios a otras personas. Porque no podemos vivir de una manera si tenemos una relación con Dios. Tiene que ser de la misma manera. No podemos tener doble ánimo, no podemos tener doble sentido o conducirnos de una manera cuando platicamos con Dios, cuando estamos con gente que busca a Dios, es decir, tal vez en el templo o en algún lugar o cerca de gente piadosa. ¿Sabes? Aunque estemos lejos del templo, lejos de la gente que busca a Dios, tenemos que conducirnos de la misma manera y esta manera de conducirnos, esta manera de vivir va a hablar y va a decir que tú y yo tenemos una relación con Dios, con el Creador, que cambia y modifica y bendice las vidas. ¿Sabes? Estos primeros tres puntos los vimos en la primera parte del Salmo 72. Busca aplicar lo que buscas, busca una relación, una restauración de tu relación con Dios, busca a Dios en toda su creación y por supuesto, busca enseñar a otros lo que tú has aprendido acerca de Dios. De hecho, lo que hacen publicaciones como esta es decir, ¿sabes qué? Yo entendí esto de la Escritura o he estudiado esto de la Escritura y quiero que tú tengas la misma bendición. Estamos de una manera enseñando a otros. Cuando tú aplicas la palabra de Dios en tu vida, cuando tú comentas con otras personas lo que Dios ha hecho en tu vida, cuando tú conoces acerca de la palabra de Dios porque la has leído, porque has sido ministrado o ministrada por ella, sabes, la puedes compartir con otras personas. Y es necesario que la gente que tenga buena doctrina, no únicamente necesario, es urgente que comparta esta buena doctrina. Es necesario y urgente y vital que el que conozca el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, las pueda compartir con otras personas.
Y Dios quiere utilizar tu vida y mi vida para ello. No únicamente pensemos en un Dios que va a sanarnos, que va a restaurarnos, que va a bendecirnos. Él lo va a hacer y Él lo quiere hacer. Él vino a este mundo para que tengamos vida y vida en abundancia, según el mismo Jesús en Juan 10:10. Pero sabes, tú y yo tenemos que reconocer quiénes somos ante Dios, reconocer que necesitamos de Él, que nuestra misma familia necesita de Él. Y es por eso que este salmista está pidiendo en oración, agradeciendo en oración por su hijo, por esta gobernatura o este ejercicio de liderazgo que influye a otras personas. Te recuerdo que cuando empezó a gobernar Salomón a Israel, le pidió a Dios sabiduría. Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y él dijo, quiero que me des sabiduría. Bueno, dentro de esta misma, pues su manera de gobernar fue influida por la palabra de Dios y este mismo Salomón influyó a otras personas. De hecho, lo iban a buscar para pedir consejo y no nomás eso. Reinas y reyes de otros países iban a ver cómo ejercía la justicia, iban a aprender a ver si era cierto esto de que era un hombre muy sabio, iban a aprender de él, iban a corroborar que podían tener relación con Israel y que podían hacer incluso algunos negocios confiando en que ellos iban a dirigir o el rey iba a dirigir estos negocios, ¿sabes? Es una manera de enseñar la palabra de Dios. Pero también tenemos que buscar aplicar la palabra sin olvidar, ¿sabes? El beneficio de todo esto es para el ser humano. El tener una relación con Dios, el establecer una plática con Dios, es decir, orar con Dios, el aplicar lo que la sabiduría hacia nuestra vida, no únicamente hacia la vida de los demás, aplicar lo que buscamos y lo que deseamos para nuestra vida. De hecho, en aquella oración que le llaman la oración modelo o Padre Nuestro, el mismo Jesús dice que tenemos que perdonar a otros como Dios perdona nuestros pecados. Es una aplicación de una oración y también de la misma justicia de Dios a nuestra vida. Por supuesto, dice la Escritura que la misma naturaleza gime, nos habla de la existencia de Dios. Tenemos que buscar a Dios en todas las cosas. ¿Sabes? El hombre es insensato, a veces contestamos mal, a veces tenemos malas acciones, a veces malos pensamientos, pero cuando volteamos y vemos a Dios y podemos reconocerlo y agradecer en todas las cosas que Él nos ha dado, cambia nuestra perspectiva. Y por supuesto, hablamos y enseñamos a otros, pero a veces tú y yo o los seres humanos olvidan de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida o incluso de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Te recuerdo, estamos en el Salmo 72, permíteme te leo del verso 13 al verso 14. Salmo 72, si tú no viste la primera parte, te pido que busques en donde estás viendo esta segunda parte y regreses para que estudies y después puedes seguir viendo o acaba de ver este final del Salmo 72 y vete a la introducción y a la primera parte donde hace rato hacíamos como un pequeño resumen de lo que vimos en aquella ocasión. Muy bien, Salmo 72, verso 13 y verso 14 dice a la letra: Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Del engaño y de la violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. ¿Sabes una cosa? Habla de un rey que sabe reinar, de un rey que aplica una buena justicia, de un rey que aplica la sabiduría de Dios. De hecho, es por eso que mucha gente analiza este salmo como un salmo mesiánico, porque no hay mejor rey que el rey de reyes y señores señores. No hay mejor liderazgo que el de Jesús, por supuesto, pero recordemos que este salmo fue escrito para Salomón y era una de las oraciones. De hecho, dice una hermana que se llama Susana Chou, en su tiempo fue la mujer más estudiada de todo Pemex. De hecho, es doctora y fue a hacer algunos doctorados a Francia. Dice que la fe es algo por lo cual se apuesta la vida. Y sabes, cuando hacemos una oración, cuando conocemos la voluntad de Dios, cuando tenemos una relación con Dios, sabemos qué es lo que quiere Dios. Incluso no es porque seamos adivinos, es porque conocemos la voluntad de Dios y sabemos o podemos saber o detonar o incluso guiar nuestra mirada hacia donde va a suceder las cosas. De hecho, Hebreos 11 eso dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Y esta oración es una oración de fe. Está diciendo y agradeciendo por la vida de un rey que va a cambiar una forma de gobernar,
Es triste lo que está pasando ahorita en Puebla, en Monterrey, en Nuevo León, en muchos lugares. Hay injusticias con las mujeres, hay injusticias con el ser humano, hay asesinatos, hay muertes, hay gente que le llaman levantones cuando se llevan a alguien como secuestrado. ¿Sabes? Hay cosas malas. Y a veces la justicia no se ejerce como se debería. Pero ¿sabes una cosa? Está hablando de un rey que ejerce una buena justicia, un rey que incluso es admirado por la gente, es admirado por las personas, pero es un rey también que va a librar, va a ayudar a quien necesita ayuda, al que esté afligido, a quien diga, como antes de que se apareciera el Chapulín Colorado, decían, oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¿Sabes? Es alguien que está pidiendo ayuda. Y es una simple ilustración, por supuesto. Pero, ¿sabes? Tú y yo necesitamos ayuda muchas veces en la vida. Bueno, pues es Dios quien nos va a ayudar. Y aquí mismo David está pidiendo y agradeciendo, diciendo que sea Salomón quien ayude, que sea a quien le toca gobernar, que ejerza la justicia de Dios, que pueda ayudar al desvalido, al necesitado. ¿Sabes? Hay circunstancias difíciles, engaño, violencia, y no únicamente en aquel tiempo, también en nuestro tiempo. ¿Sabes? Necesitamos alguien que ejerza un buen liderazgo, alguien que gobierne bien, alguien que conozca a Dios y pueda manifestar la voluntad de Dios en su ejercicio de justicia. Alguien que valore y llame a las personas. ¿Sabes? En esta ocasión no tenemos que olvidar con quién nos relacionamos, porque a veces Dios nos puede bendecir, le podemos pedir una casa y nos la da, le podemos pedir un matrimonio, un esposo, una esposa y nos lo da, le podemos pedir que nos salve, que nos sane, nos podemos pedir muchas cosas y ¿sabes qué? Vivimos como si no nos lo hubiera dado Dios, como si todo dependiera de nuestro esfuerzo, como si el liderazgo que tengamos o la influencia sobre los demás es porque somos muy listos, es porque nos lo merecemos. No, todo lo que tenemos, todo lo que somos le pertenece a Dios. Y tenemos que vivir y reaccionar como eso, ¿sabes? No olvidemos que Dios nos da algunas cosas para que tú y yo seamos bendición para otras personas. Tenemos que ayudar al necesitado. Dios quiere que ayudemos a mucha gente. Es más, Dios quiere ayudar a mucha gente. Y sabes, Dios te quiere utilizar a ti y me quiere utilizar a mí para ayudar a otras personas. Quiere que tu vida y mi vida sean sus extremidades, sus herramientas para ayudar a otras personas. Quiere que su gracia y su misericordia esté reflejada en nuestra vida, que esté patente en nuestro día de vivir, en nuestra manera de ejercer un liderazgo o de ayudar o de servir a otras personas. Nos quiere utilizar a ti y a mí, ¿sabes? Para bendecir a nuestro prójimo, para ayudar a nuestro prójimo. ¿Estás dispuesto? ¿Sabes? Nos conviene. Y no únicamente nos conviene. Ese es el plan de Dios. Que tú y yo seamos de bendición a otras personas. El que conoce a Dios, el que platica a Dios, es impactado por Dios, mejorado por Dios, bendecido por Dios. ¿Y sabes qué? Somos bendecidos para bendecir. Y eso ejerce y debe de ejercer cualquier persona que tenga algún liderazgo. Papá, mamá, maestros, trabajadores, amigos. Sabes, tú y yo tenemos un liderazgo. Y aquí se refiere al rey. El rey tiene un liderazgo. Pero también, ¿sabes qué? Tenemos que buscar alabar a Dios. Que nuestra vida alabe a Dios. Me voy a adelantar ahora un poco. Ahorita vamos a leer del verso 15 al verso 17, que así es como termina este salmo. Y ¿sabes qué? En la parte 41, en el verso 41, perdón, que es donde acaba la primera fase o la primera carta de Salmos, esta es donde acaba la segunda carta o fase de Salmos, acaba diciendo amén y amén. Es decir, así sea, es el cierre. Es una confianza en Dios. Es diciendo, ¿sabes qué? Esto que estoy pidiendo, Dios no tiene la obligación de cumplirlo o de cumplir mis caprichos o mis deseos, no. Pero, ¿sabes? Esto que estoy pidiendo es conforme a la voluntad de Dios y es por eso que se puede realizar así. Es por eso que por fe sé que se va a realizar así, porque conozco a Dios, porque he orado con Él, porque he leído su palabra, porque tengo una relación personal con Él. Salmo 72, verso 15 al 17 dice a la letra, vivirá y se le dará del oro de Sabá y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Oye, ¿sabes qué? Dice que le va a ir bien, que la gente va a buscar bendecirlo. A este siervo de Dios, a esta persona que está ejerciendo algún liderazgo, la gente lo va a querer bendecir. ¿Sabes?
Hemos ido a muchos lugares y la gente busca bendecirnos. Nos invita a comer, nos invita a hacer actividades, nos llevan a pasear, incluso ya, nos han dado ofrendas de amor, algún regalo para bendecirnos. ¿Sabes? Cuando tú sirves a Dios, la gente te va a bendecir. Y sabes, también es muy bueno que tú y yo bendigamos a otros de muchas maneras, invitándolos a comer, llevándolos a pasear, dándole un poco de lo mucho que Dios nos da. Y sabes qué, a veces la gente que no da no es porque no tenga, es al revés, no tiene porque no da. Es una invitación a aquello que se menciona en el libro de Hechos, que más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, ¿sabes? Cuando servimos a Dios, cuando dejamos que su carácter se refleje en nuestro carácter y ayudamos a otros, todo el día va a ser lleno de bendición, incluso cuando demos. De eso se trataba, ¿no? Más bienaventurados, dar que recibir, bienaventurado, macarios, felices, dichosos. Verso 16, ser echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Es decir, va a ser productivo, va a ser de bendición. Te recuerdo que los montes del Líbano, y especialmente los árboles del Líbano, estos cedros, eran cedros muy grandes, eran árboles altísimos, árboles que superaban los 6 7 metros de altura, que no sé si has visto un árbol tan grande, fuertes. Está diciendo, ¿sabes qué? Así como pasa allá, Dios va a bendecir a estas personas. Dios va a bendecir a la persona que ejerza un liderazgo de una manera productiva, de una manera que se preocupe por los demás, que quiera bendecir a los demás, que busque saciar la necesidad de los demás y no la necesidad de uno mismo, porque a veces eso provoca un mal liderazgo, ambición. Y el líder o el que está gobernando quiere saciar únicamente sus necesidades y las necesidades de su familia y se olvida del prójimo. Cuanto Dios nos enseña que amemos, que sirvamos y que demos al prójimo. Es por eso que dice, su fruto hará ruido. Será su nombre para siempre, dice el verso 17, se perpetuará su nombre mientras dure el Seol. Es decir, ¿sabes? Aquí hay una gran bendición porque está hablando de una bendición que va a durar, de un ejercicio de liderazgo que va a durar. Pero sabes una cosa, todo nuestro liderazgo, todo lo que tú y yo hagamos tiene que alabar a Dios, tiene que bendecir a Dios. No nos acostumbremos únicamente a recibir y especialmente de parte de Dios. Sabes, tú y yo tenemos que aprender a dar, tenemos que ser bienaventurados, tenemos que aprender que es una bendición el dar. Y sabes una cosa, en nuestra relación con Dios tenemos que aprender a que todo lo que tenemos lo recibimos de Él, a que todo lo que somos es por Él. Tenemos que bendecirlo, tenemos que alabarlo, tenemos que reconocerlo y de eso se trata. Que tú y yo aprendamos a alabar a Dios con nuestra vida, con nuestros labios, con nuestros actos, que seamos agradecidos. Cuando aprendemos a ser agradecidos con los seres humanos y especialmente con Dios, cambia nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver y de entender la vida. ¿Sabes? Aprendamos a alabar a nuestro Dios, aprendamos a reconocer a nuestra esposa, a nuestro esposo, a reconocer el trabajo de los demás. ¿Sabes? Dios quiere preparar tu corazón y preparar mi corazón para recibir aún más bendiciones, para bendecir tu vida, para que tú y yo podamos ser capacitados para ejercer un liderazgo, una influencia para los demás, para que sepamos cómo orar, para que sepamos abrir nuestro corazón y depender de Dios. ¿Sabes? Dios nos está invitando a que le conozcamos y esta invitación nos lleva a alabarlo, a reconocerlo en nuestra vida y a ser agradecidos. ¿Sabes? Terminemos con esto y quedémonos con esto. Y si te quedas con esto de todo el salmo es de gran bendición. Ten una buena relación con Dios. Aprende a ser agradecido con Él. Conócele y alábalo. Salmo 72. Nos vemos prontamente con el Salmo 73. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Hasta pronto.